vamos a estar viendo el día de hoy Primera de Timoteo, capítulo 3, en sus primeros 3 versículos. Entonces, bueno, vamos a ir leyendo. Empezamos con una poderosa advertencia sobre los últimos tiempos, ¿verdad? Que hace aquí el apóstol Pablo a Timoteo. Y por ende, bueno, sabemos que aplica a todos nosotros, ¿verdad? Dice que en los últimos días, que ya está hablando desde el momento en que Pablo expresa esto, y aplica, por supuesto, también a nosotros. Porque debes de saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes. Ya casi seguimos. El texto le pone el subtítulo de carácter y conducta de los hombres en los últimos días. Y yo a la enseñanza de hoy le quise poner entre lo que menos y lo que más. Estamos leyendo Nueva Biblia de las Américas en lo que se refiere a traducción. Y bueno, vamos a continuar leyendo. Sin amor, implacables, en fin, un montón de cosas malas, ¿verdad? Calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno. Voy a acomodar un poco la pantalla. En fin, el apóstol Pablo va mencionando un montón de cosas malas, ¿verdad? Que él menciona que en los últimos días van a ser cada vez más comunes en la humanidad. Evidentemente esas cosas ya pasaban en este momento, pero Pablo va a entender cómo esto ha venido creciendo y va a seguir creciendo. Y dicen que en guerra avisada no muere soldado. Ese refrán evidentemente no es cierto, pero el punto es que no es lo mismo cuando algo pasa completamente de repente, en forma completamente inesperada, que cuando algo se nos fue advertido. Yo no sé exactamente todas las cosas que pudieron haber pensado los diferentes cristianos en el momento de, de que esta carta estaba siendo escrita. Muchas quedaron documentadas en la palabra de Dios, muchas quedaron documentadas en diferentes lugares, no solo, digamos, extrabíblicos, pero es probable que algún seguidor de Cristo pudo haber pensado que, bueno, ya Cristo vino, ya vino el Mesías, ¿verdad? Ya absolutamente todo se va a poner, hoy diríamos, color de rosa. Y sabemos que evidentemente no fue así, ¿verdad? De hecho, vino una persecución muy fuerte, eso que ya estaban viviendo los cristianos y que no iba sino incrementarse lastimosamente. Esa persecución tomaría la vida de Pablo, de Pedro y de muchos otros siervos de Dios durante varios siglos en diferentes etapas. Entonces, Pablo aquí advierte de que esto iba a pasar y tenemos que ser conscientes nosotros en nuestra actualidad de que muchas de estas cosas no fueron solo en la época de Roma, ¿verdad? Sino que pasan y si no están pasando en este momento, nada indica, absolutamente nada, que no van a volver a pasar. Eh, Gracias a Dios que por lo menos todos los de Costa Rica eh, y en general en la mayoría de países de Latinoamérica y de Occidente hay cierta mayoría cristiana, por lo menos culturalmente, y tal vez los niveles de persecución que hemos conocido no son tan marcados, ¿verdad? Que no es que no exista del todo. Pero bueno, aquí se nos advierte que ese tipo de cosas van a ser comunes en la historia del cristianismo y de la cristiandad y de la época posterior a la venida de Cristo, ¿verdad? A su primera venida. Y continúa diciendo, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes. Ahorita entramos en detalle de muchos de estos. Pero bueno, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad,
pero negando su poder. Este versículo para mí salta mucho a la vista porque viene diciendo otro tipo de cosas y de repente entra a hablar de cristianos en apariencia que dicen que tienen apariencia de piedad, pero niegan el poder de esta, niegan el poder de la cruz, niegan el poder de la palabra de Dios, y dice, a los tales evita. Porque entre ellos están los que se meten en las casas y se llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, que siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad. Son hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe. Y cierra diciendo, pero no progresarán más, pues su insensatez será manifiesta a todos, como también sucedió con aquellos dos, ¿verdad? Con estos dos, Janes y Jambres. Es un texto fuerte, pero como toda palabra de Dios es útil y muy útil para enseñar, para redarguir, y quiero que lo desglosemos. Es una fuerte advertencia de lo que está pasando y de lo que va a pasar, ¿verdad? Que hace el apóstol Pablo o el Espíritu Santo a través de él. Y quiero que analicemos esto para nuestra vida. Amados, este subtítulo a esta primera parte le puse menos autoestima, más Cristoestima, ¿verdad? No sé si han conectado a un psicólogo que luego me vaya a querer colgar, pero el punto es que ese término, lo que nunca lo había escuchado, digamos, hace un año ni antes, lo, lo, lo quise mencionar, de la Cristoestima, porque todos nosotros tenemos una identidad valiosa y preciosa en Cristo. Dice que somos nación santa, linaje escogido y otro montón de cosas que yo mismo he hecho en muchas ocasiones, incluso en nuestros espacios. Sin embargo, eh, también yo mismo he dicho, no en estos espacios, pero en algún momento de mi vida mencioné este concepto que a veces se dice allá afuera, en espacios de, no sé, psicología, de superación personal, de, de desarrollo, etcétera, en charlas de liderazgo, o sea, se ha escuchado de que tenemos que amarnos a nosotros mismos para poder amar a los demás. Y un amigo hace años me hizo ver que esa frase que suena tan bonita y que parece tener tanto sentido y tanta lógica, no está en ninguna parte de la palabra de Dios, ni por lo menos a mí no se me ocurre ahorita ningún texto que se parezca a eso. Si alguien tuviera alguno, me lo puede escribir por acá y hasta lo puedo revisar de una vez, pero no conozco nada que se parezca a eso. Lo que sí conozco son textos bíblicos que hablan en contra del egoísmo, de la vanagloria, ¿verdad? De, y aquí vemos este que es uno muy directo, que habla de los amadores, que habla muy fuerte en contra de los amadores a sí mismos. Entonces, con lo que quiero empezar es atacando a esa frase tan extensa en la cultura popular y que me parece que va en contra de lo que aquí encontramos en la palabra de Dios, o mejor dicho, la palabra de Dios va en contra de esa frase tan extendida. Sabemos que nuestra prioridad debe ser glorificar a Dios y obedecer su voluntad, no el amarnos necesariamente a nosotros mismos, porque más bien el problema muchas veces es que nos amamos demasiado y nos ponemos por encima, como encontramos acá, de la palabra de Dios, de la obediencia a los padres, bueno, hay un montón de cosas buenas que son lo contrario a esto. Ahorita vamos a ver algunas. Lo que yo sí encuentro en la palabra de Dios es que en él encuentro plenitud. Y es que encuentro que él me ha amado con amor eterno. Encuentro que soy amado por él.
que de tal manera amó al mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Encuentro en el mundo que nos dicen que el objetivo final de la vida es ser felices, pero no solo no encuentro un versículo que en su versión original, porque para una traducción que sí, pero que en su versión original diga eso, sino que lo que encuentro en la palabra de Dios es que en él encuentro gozo. De hecho dice plenitud de gozo en su presencia. ¿Verdad que me estoy volviendo a un salmo? Encuentro en el propósito, encuentro eh, todo lo que necesitamos en realidad. Entonces, me gustaría que encontremos algunos puntos muy relacionados con esto de ser amadores o no de nosotros mismos, ¿verdad? Y que los vayamos analizando uno por uno en relación a esto que nos va diciendo el apóstol Pablo. Porque una persona amadora de sí misma puede tener su enfoque en la avaricia, puede ser avaro. Una persona amadora de sí misma, ¿qué más? Vamos a ver, puede ser, personas que tengo muchas notas, pero puede ser una persona que no sea agradecida, una persona que no honre a Dios, una persona que no valore su trabajo, ¿verdad? Mientras que una persona que tiene su enfoque en Él es una persona agradecida, una persona que trabaja duro y con excelencia, ¿verdad? Porque sí hay que proveer y demás, pero no es lo mismo que uno se esfuerce por salir adelante, por hacer las cosas con excelencia, para que Dios sea glorificado en eso, a que todo el enfoque de la vida de uno gira alrededor del dinero, ¿verdad? Del amor al dinero, porque el dinero en sí mismo no es malo, el dinero no es ni bueno ni malo, es solo dinero, es una representación de valor. El valor se representa de esa manera. El problema es el amor al dinero, ¿verdad? O un amor desmedido por uno mismo, incluso por encima del amor a Dios, porque al final todos nos amamos. Hay un texto que dice que, eh, bueno, parafraseándolo un poco, que nunca nadie menospreció a su propia carne, ¿verdad? Ahora, lo que quiero es entonces ir comparando como cosas buenas con cosas malas, ¿verdad? Cosas relacionadas al amor a uno mismo, cosas malas, con cosas relacionadas con el amor a Dios, el amor al prójimo y lo que nace de eso, como el vivir agradecidos. Y por eso quiero instarlos a que seamos más decididos en vivir agradecidos, en que tengamos más agradecimiento. Quiero instarlos más a buscar su palabra, su presencia, en general todo lo que tiene que ver con vivir con excelencia. Quiero instarlos más a que exista teología en todas las áreas de nuestra vida. La teología o la doctrina no es solo para la iglesia. Hay una razón de por qué decidimos amar a nuestras familias, de por qué decidimos ser excelentes en lo que hacemos, lo que sea que hagamos, de por qué decidimos, no sé, en todas las facetas de nuestras vidas, tener ojalá una base bíblica y hacer las cosas con entendimiento, ¿verdad? No solo porque sí, no solo porque toca. En todas las áreas de nuestras vidas, creámosle a Dios, vivamos en fe, y dejemos que su palabra actúe, que su presencia actúe, incluso en una situación de salud, ¿verdad? Pero también en un desafío, en una tentación, en, no sé, en todas las facetas.
no me a veces es más de dejar que él haga, que su palabra haga, es más de obedecerla, mejor dicho, que el estar metiendo nosotros mucho más de la mano en la cuenta, más de la cuenta a la mano, haciendo las cosas a nuestro modo. Les insto más a que compartamos todo esto con las nuevas generaciones, con los jóvenes, con los niños de la casa, con sobrinos, con los que vienen por detrás y aún con personas mayores, pero el punto es que fuimos llamados a ganar almas para Él, a tiempo y fuera de tiempo, a formarlos, ¿verdad? Deuteronomio habla de ponerlos en las paredes, los textos, digamos, de la palabra de Dios, en las paredes, en las columnas, repetirlos día y noche, para que no se olviden. Les insto más al amor y oración y a la disciplina en todas las áreas de nuestra vida, en el estudio de la palabra, en la parte intelectual, en la parte emocional, en amar. Seamos más como la iglesia bíblica, la iglesia del libro de los Hechos, esta iglesia a la cual Pablo le estaba escribiendo, en este caso a través de Timoteo. Sigamos avanzando para ir viendo varios puntos. En fin, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Evitemos las palabras y los pensamientos corruptos como el chisme, como la difamación, ¿verdad? Hablando de los calumniadores. De hecho, es que en cada una de las palabras se puede desarrollar varios puntos. Avaros, el punto de amar más al dinero que a Dios. Jactanciosos, ¿verdad? Al final lo mismo, es creerse más de la cuenta, andar presumiéndolo. eh, Eso es ser un amador de sí mismo. Igual pues con ser una persona soberbia, una persona. Es que si ven cómo se conecta todo con el amador de sí mismo. Blasfemos, evidentemente habla también de la blasfemia en un sentido de decir algo en contra de Dios, pero eh, en general el texto o la palabra original habla de expresarse inadecuadamente, de andar diciendo malas palabras, de andar maldiciendo. Me explico, es la forma en que nos expresamos en general también. Eh, bueno, desobedientes a los padres, aquí no hay mucho que decir, podríamos argumentar, pero el punto es que la palabra de Dios lo dice, que tenemos que honrar a los padres, eh, y la Biblia lo dice, punto. Igual el ser ingratos, el ser malagradecidos, es parte de amarse más de la cuenta, ¿verdad? Del no valorar las bendiciones que Dios nos da, incluso a través de otras personas, el ser irreverentes, eh, el vivir sin amor, el ser implacables, o sea, violentos, agresivos, sin misericordia. Después hablamos de calumniadores. Aquí hay varias ramas que se pueden sacar. Una es la calumnia, evidentemente, el chisme, el mentir, pero también el prestarse para escuchar y más aún para retransmitir cosas que se pueden estar diciendo de alguien más que no estás 100% seguro de si sean ciertas o de si vayan ahí con, con cositas extra, ¿verdad? Que la gente le va añadiendo en el teléfono chocho. Pero también estaba pensando en las redes sociales. Hay personas, por ejemplo, que tal vez lograron cumplir su sueño, los contrataron para participar,
como actores en una película, empiezan a darse medio a conocer y tienen que terminar cerrando sus redes sociales, sus cuentas, porque un montón de gente les cayó a insultarlos, a agredirlos, etcétera, a difamarlos, tal vez porque no les gustó un personaje de una película, o por alguna razón aquí, no sé. El punto es que en redes sociales, pues, por su poder para multiplicar las voces, esto toma una especial relevancia. Y no sé, tal vez muchas veces hemos caído en alguna forma. Es que no necesariamente es comentando, ¿verdad? Con un like, etcétera, dando algún tipo de apoyo a algo que no se debió de apoyar. En fin, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, volvemos a amadores de sí mismos y amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Otra versión habla de amadores de los placeres más que de Dios o de los deleites. Y el tema es que nosotros encontramos deleite en Dios también. Es nuestra principal y debe ser siempre nuestra principal fuente de deleite. Solo en Él vamos a encontrar plenitud, vamos a encontrar las fuerzas que necesitamos, vamos a encontrar un mejor amigo para todo momento, para toda circunstancia, en toda la vida. Él es hermoso, Él es precioso. David lo describe muy bien de esta forma a lo largo de los Salmos. Y por eso quise hacer este ejercicio como de llamar menos a una cosa y más a otra, porque evidentemente aquí está hablando del mundo, ¿verdad? Del sistema satánico, separado de Dios, pero también dentro de la Iglesia Universal de Cristo puede caerse en alguna de estas cosas. El que está firme, mire que no caiga, puede caerse en soberbia, que se le suban los humos. Satanás intentó tentar a Pablo de esta forma, ¿verdad? Cuando él llegó a una ciudad y creo que una señora comenzó a decirle, hey, aquí vienen los siervos del Dios Altísimo, no sé qué. Satanás no estaba honrando a Pablo. Satanás quería que a Pablo se le subieran los humos, se le subiera la cabeza y se creyera más de la cuenta, ¿verdad? Era un ataque precisamente a, o sea, era apelando al ego de Pablo, de ellos, entonces, de los apóstoles. Entonces, cuidado con esa parte también, a cualquiera le puede pasar, no solo allá afuera, nosotros como iglesia tengamos cuidado. Y también nos llama a tener cuidado con los que están con nosotros, pero no son de nosotros. Y, en fin, leámoslo. Porque entre ellos están los que se meten en las casas. Bueno, perdón, me devuelvo un poco. Teniendo, es que quiero leerlo completo. Amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. El poder de la piedad, ¿verdad? A los tales se evita. Aquí no está hablando de piedad solo de tener misericordia. Uno, está hablando de las personas que niegan la eficiencia de la palabra de Dios y por ende de la cruz, de el evangelio como lo entendemos, etcétera. La palabra de Dios es suficiente, pero me atrevería a decir que aquí no pasa, pero me atrevería a decir que es común en muchas iglesias que hayan muchas personas que están en la iglesia, pero no confían plenamente en la palabra de Dios, no confían plenamente en Jesucristo, no confían en el mensaje de salvación, no confían, me explico. Y todos hemos podido ser esa persona. Si usted es esa persona esta mañana, no te estoy atacando, no te estoy juzgando, amado. Con todo el amor del mundo, o mejor dicho, en nombre
del amor, porque Él es amor. Quiero decirte que si hoy, esta mañana, eres esa persona y no confías en la palabra de Dios, esta puede ser una mañana de salvación para tu vida. Una palabra, una mañana de arrepentimiento, de que le pidas perdón a Dios y decidas confiar en Él, confiar en su palabra, confiar en lo que Él ha prometido, confiar en el hecho de que Él murió por nosotros, de que Dios amó tanto al mundo que prefirió, bueno, perdón, iba a apelar a un texto más poético, pero mejor al versículo. De tal manera amó Dios al mundo, como dije yo ahora, que entregó a su propio Hijo, a su unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hoy puede ser la mañana en donde le pidas perdón y te rindas a Él y le pidas que sea tu Señor y tu Salvador, tu Rey eterno. Pero sí es cierto que en la palabra de Dios encontramos muchas cosas que no son creídas por buena parte de la iglesia y en general, ¿verdad? Hablo de las iglesias en general y podemos encontrar el problema del cual aquí nos advierte el apóstol Pablo, y es a lo que más quiero llegar al día de hoy. Déjenme desarrollarlo, por favor. De que hay maestros incluso o personas dentro de las iglesias que, como no confían en la palabra de Dios y tienen otras ideas ajenas a esto, niegan el poder de la cruz, niegan el poder de la palabra de Dios. Y estas personas las podemos encontrar en una célula, en una iglesia, las podemos encontrar liderando un ministerio en algún momento de la vida, en algún lugar, ¿verdad? No estoy hablando de nadie en especial, de verdad para nada. Eh, las podemos encontrar, estoy seguro de que en algún lugar de Costa Rica o de cada país hay pastores que cumplen con esta descripción. Eh, las podemos encontrar en las redes sociales, publicando versículos, publicando imágenes de violín sobre Dios y sutilmente tratando de engañarnos. Yo no digo que intencionalmente la persona dijera, oh, yo voy a engañar a estas personas. No, pero esta persona puede estar tan engañada que con la mejor intención de su corazón, pero de una forma corrompida, termina siendo una influencia que incluso aparta a otras de Dios, que aparta a otras de confiar en Dios. Y esta persona puede estar atrás de una página en Facebook, atrás de un canal en YouTube o de un canal en TikTok. Eh, puede estar en cualquier lugar. Y Pablo aquí nos dice, a los tales evita. Y después dice, porque entre ellos están los que se meten en las casas y se llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, que siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Yo busqué un poco sobre este texto y lo que, lo que entendí es que estas personas engañadoras que no confían en la palabra de Dios tienen mucho potencial para meterse en las mentes de incluso cristianos que están en una etapa vulnerable emocionalmente, por alguna razón o en alguna forma vulnerable, y que tras de que están vulnerables, no están agarrados fuertemente de Dios, sino que aunque tengan toda la vida metidos en una iglesia, puede ser que no tengan una buena base en las escrituras.
Entonces se juntaba el hambre con las ganas de comer, porque si sumamos que están emocionalmente vulnerables por alguna razón, o vulnerables, con el hecho de que no tengan una buena base en las escrituras, y tal vez ni cristianos sean, aquí habla de mujeres, pero eh, puede aplicar a hombres perfectamente, pues son presa muy fácil para que esos otros engañadores de los cuales nos habla solo un par de versículos antes, los aparten de la iglesia, los hagan caer en pecado, los arrastren y los hagan leña y y retroalimenten este círculo vicioso o esta espiral eh, de engañarse a sí mismos, de meterse ideas raras en la cabeza, de tener peores bases aún y de tener un peor fundamento, que ya no es Jesucristo, ya no es la palabra, ya no es la sabiduría, sino que es algunos versículos revueltos con otro montón de ideas que han ido aprendiendo de todo lado, de otro montón de falsos maestros, como los que nos menciona aquí Pablo, y en fin, se hace un arroz con mango, perdón si estoy metiendo muchos términos así, pero que hace que queden aún más vulnerables. Me explico, más o menos. Eh, en fin, después dice el 8, así como Janes y Jambres, bueno, aquí menciona dos personas que se opusieron a Moisés, de la misma manera, esos también se oponen a la verdad. Y dice, y no los trata nada bonito, Pablo, dice, son hombres está hablando de los falsos maestros, ¿verdad? Son hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe. Entonces está hablando de personas que no son cristianas y que tras de que no son cristianas, o sea, tras de que son impíos, porque es el término, eh, arrastran a otros a, pues, a un montón de cosas. Y por eso es que hay que tener mucho cuidado. O sea, sabemos que a los que enseñamos en alguna forma, Dios nos va a pedir cuentas. Y lo digo con temor. Y que Dios me ayude a cuidar más esta parte siempre, porque puede pasar. Y aunque Dios va a pedir aún más cuentas a los maestros, eso no exime de responsabilidad a las personas que se dejaron engañar. Porque, y ahora sí les tiro la pelota a ustedes, todos los que están aquí conectados, todos los que vean esto, tienen responsabilidad sobre sus propias vidas y sobre sus familias y demás, de que no les pase esto. Esto que dice el versículo 7. Pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Entonces, no solo estoy regañando a liderazgos, estoy instándonos en amor, amados, a todos, a que todos tenemos la responsabilidad de que lo que yo les estoy enseñando esta mañana, ustedes vayan y lo estudien en la palabra de Dios. Y de hecho, si ustedes ven que yo me equivoco en algo, por favor, escríbanme luego y háganmelo saber. Dígame, Nefra, yo creo que en tal cosa te equivocaste por tal, tal y tal razón, en base a este fundamento bíblico. Pero no solo eso, sino que porque lo primero es que ustedes mismos analicen las escrituras y digan, mira, si lo que me enseñaron es cierto, voy a tomarlo para mi vida, o ojo con esto que me enseñaron. Y bueno, ya básicamente, eso es lo que les quería comentar de esta parte. Después dice, pero no progresarán más, porque su insensatez será manifestada o manifiesta a todos, como también sucedió con aquellos dos fulanos y sutanos, ¿verdad? ¿Cómo era que se llamaban? Eh, bueno, por ahí andan los nombres, pero con ellos dos, Janes y Jambres. Me gustaría, ya que estamos hablando de cosas que tenemos que incentivar
como hijos de Dios, ¿verdad? Como el buscar la palabra de Dios, como la excelencia, como el estudiar uno mismo la palabra, versus cosas que tenemos que dejar de lado, las cosas que tienen que ir a menos, ¿verdad? Como las calumnias, los pensamientos y palabras corruptos, el chisme, la difamación, el odio, eh, etcétera, ¿verdad? En fin, todo esto, la soberbia, la blasfemia, evidentemente, bueno, no sé cómo, el ser jactanciosos, ingratos, irreverentes, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, todo esto que ya leímos, eh, me parece que podríamos tomar algunas cosas interesantes del texto que corresponde hoy del Antiguo Testamento, que es Proverbios 19, del 1 al 15. ¿Y por qué? Por esto. Menciona en algunas partes algunas cosas buenas y otras cosas malas. Sabemos que Proverbios utiliza mucho esa herramienta literaria, ¿verdad? De comparar algo bueno con algo malo. Entonces dice, mejor es el pobre que anda en integridad que el de labios perversos y necio. O sea, labios perversos y necios y caer en necedad en un sentido de impío, ¿verdad? En un sentido de ir contra la palabra de Dios. Eso que por favor vaya menos. Tampoco es bueno para una persona carecer de conocimiento. Tengo que recordar desactivar las alarmas que son como hasta ahora, cuando estoy en esos espacios, disculpen. Tampoco es bueno para una persona carecer de conocimiento, lo que hablábamos. Van que es lo mismo que dice Pablo más adelante. Y el que se apresura con los pies peca. Después dice, la insensatez del hombre es lo mismo, insensatez, evitar el conocimiento, no estudiar la palabra, no investigar, no prepararse, la pereza intelectual, que es pecado, ¿verdad? La pereza es pecado, y también la pereza intelectual. La insensatez del hombre pervierte su camino, lo mismo que dice Pablo, y su corazón se irrita contra el Señor. O sea, tras de que deben cobran, tras de que deciden ser insensatos y dejar de lado el conocimiento, después van y reclaman a Dios por las consecuencias, ¿verdad? Un poco como las escuelas de Estados Unidos, que sacan a Dios de las escuelas, después se disparan los índices de violencia y después culpan a Dios por eso. La riqueza añade muchos amigos, pero el pobre es separado de su amigo. Bueno, aquí algunos temas que analiza eh, el proverbio. Pero quiero avanzar a, el testigo falso no quedará sin castigo, y el que cuenta mentiras no escapará. Quiero avanzar a el 8, porque no queda mucho tiempo. El que guarda la prudencia hallará el bien, y el testigo falso no quedará sin castigo. Tiene un momento para terminar de resolver el sistema de alarma. Listo. El testigo falso no quedará sin testigo. Al necio no le conviene la vida de lujo. Qué fuerte esa frase, ¿verdad? Mucho menos a un siervo gobernar a los príncipes. La discreción del hombre le hace lento para la ira, y su gloria es pasar por alto una ofensa. Qué hermosa esta frase. Voy a copiarla para ahorita tuitearla o algo. Como rugido del león es la ira del rey, y su favor como rocío sobre la hierba. El hijo necio es ruina de su padre, y gotera constante las contiendas de una esposa. Eh, bueno, y eso dice la Biblia. Y lo que quiero decir con eso es que, por un lado, las consecuencias de una persona que insiste en vivir en necedad, eh, en vivir en puras contiendas, en puros calumnias, pleitos, todas esas cosas que acabamos de ver, traen ruina a una familia. Aquí lo compara en el caso de una persona que pasa contendiendo con una gotera. No sé si se han intentado dormir con un mosquito, ¿verdad? O bueno, aquí lo compara con una gotera eh, insoportable, ¿verdad? Casa y riqueza son herencia de los padres, pero la mujer prudente
viene del Señor. Y, y bueno, ya que yo hablé de pereza ahora, de que es pecado, ¿verdad? La pereza hace caer en profundo sueño y una alma ociosa sufrirá hambre. Amados, quise conectar los dos textos para dar a entender este punto. Hay cosas en el mundo que evidentemente sabemos que están mal y que ya la palabra de Dios nos advierte que van a pasar. Pero mínimo procuremos que no pasen en nuestras vidas o intentemos, ¿verdad? Arrepentirnos de esas situaciones cuando han pasado, arrepintámonos y perseveremos en vivir procurando agradar a Dios, aferrándonos a su presencia, porque solo en Él encontramos, es que me acordé algo que calza muy bien, pero solo en Él encontramos fuerzas, solo en Él encontramos lo que necesitamos. Y muchas veces como seres humanos vamos a intentar refugiarnos en otras cosas, porque necesitamos refugio muchas veces. Y el ser humano tiende a buscar esa necesidad de amor que tenemos, porque es evidente que necesitamos amor, en muchas otras cosas allá afuera. Y aquí mismo Pablo habla de que líderes corrompidos completamente pueden buscar aprovecharse de esa necesidad de amor para corromper a otros y para hacerlos caer en todo tipo de cosas y en moralidades y demás. Pero yo creo que una muy buena solución a esto es, como aquí mismo dice Pablo, aferrarse a la palabra de Dios y aferrarse a Él, aferrarse a su presencia, a nuestro mejor amigo, a nuestro Rey, a nuestro Dios, a nuestro amado, al Altísimo. Y básicamente eso, no voy a poner la última canción por un tema de tiempo, o la pongo justo a las 7, pero cierro dándole gracias a Dios por este espacio, dándole gracias a Dios por el aprendizaje que hemos tenido hoy y pidiéndole 3 cosas. Una, que nos ayude a que si hay alguna vulnerabilidad emocional o en alguna área, nos aferremos a la presencia de Dios, a su amor eterno y a su palabra, y que decidamos fortalecernos en la palabra de Dios, crecer en el conocimiento de su palabra. 2, que si hay cualquier duda sobre que la palabra de Dios nos basta y es suficiente, pues que nos arrepintamos y decidamos confiar plenamente en Él. Y, y pues 3, le pido que a nuestro Padre Celestial que nos ayude en todas las áreas, en todas las peticiones que tengamos, en todo lo que tengamos que hacer el día de hoy, en todos los procesos que estemos desarrollando cada uno de nosotros, sea de salud, ¿verdad? De emprendimiento, de búsqueda de empleo, de estudio, de una relación, de un matrimonio, de un ministerio, de un tema de salud, repito, familiar o emocional, en cualquier área. Señor, te pedimos que nos ayudes en todas las áreas el día de hoy, en el nombre de Jesús, y que nos ayudes a vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Familia, Dios los bendiga muchísimo. No voy a poner la canción porque Amén. no sé si va a sonar bien. Amén. Gracias, bendiciones. Gracias, buen día. Que tengan buen día. Igualmente, y con gusto. Dios los bendiga mucho. Buen día a todos, gracias. Bendiciones. Buen día, gracias. Chao. Hasta luego. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Gira. Dios Gracias. te bendiga, Rita.